Empezamos con la definición de qué es una cardiopatía congénita. Es un grupo de enfermedades que se caracteriza por la presencia de alteraciones estructurales del corazón y son producidos por defectos en la formación del mismo durante el periodo embrionario. Estas son la principal causa de muerte en los niños con malformaciones congénitas y su prevalencia es del 0,5 al 0,8% de los recién nacidos vivos. Y esta parte es muy importante. El diagnóstico se establece en la primera semana de vida en el 40 al 50% de los pacientes y en el primer mes de vida en el 50 al 60% de los pacientes. ¿Por qué es tan importante esta parte? ¿No? Porque hay veces que los pacientes ya son dados de alta y regresan con alguna cardiopatía. O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, que el pediatra que lo valoró en primera instancia no lo hizo mal, ¿no? Sino que hay cardiopatías que ya las vamos a ver reflejadas posteriormente, ¿no? Y esto pues vamos a ir viendo durante la plática, que pues hasta el segundo mes de vida las presiones del ventrículo derecho son mayores que las del izquierdo, por lo tanto no se establecen cortocircuitos. Después de 2 meses se establecen estos cortocircuitos y ahí es cuando escuchamos los soplos cardíacos, ¿no? Entonces, las cardiopatías acianógenas más frecuentes a nivel mundial son estas tres. La CIB, que bueno, varía dependiendo de dónde lo leamos el porcentaje, pero es del 18 al 20%. La CIA se presenta en el 5 al 8% y el conducto arterioso del 5 al 10%. Y de las cardiopatías cianógenas, la más frecuente es la tetralogía de Fallot. Y pues el riesgo de recurrencia aumenta si está afectado algún paciente de primer grado, ¿no? Si tenemos antecedente que algún padre haya tenido cardiopatía congénita o alguno de los hermanos. Entonces esto es importante porque recordemos que todo paciente que tenga estos antecedentes se tiene que estudiar desde la etapa fetal a partir de las 18 hasta las 28 semanas de gestación para ver si este paciente también tiene alguna cardiopatía congénita. Bueno, en cuanto a la etiología, se desconocen la mayoría de los casos, pero un pequeño porcentaje se relaciona a anomalías cromosómicas como las trisomías de los cromosomas 21, el 13, el 18 y el síndrome de Turner. Estas tablas que les voy a poner a continuación, pues son los principales síndromes asociados con anomalías cardiovasculares. Siempre cuando estudiamos pediatría se nos enseña que si el paciente tiene algo externo, tenemos que buscar algo interno, ¿no? Entonces es una lista muy, muy larga de cardiopatías en las que podemos ver a qué se relacionan o qué podemos encontrar, ¿no? Si el paciente tiene alguno de estos síndromes, ¿no? Por ejemplo, la asociación CHARG es principalmente anomalías del arco aórtico. El D-George, pues también es del arco aórtico, CIB, conducto, etcétera, ¿no? Es una lista muy larga, solo les puse aquí algunas de las asociaciones principales. Por ejemplo, en síndrome de Down, pues una de las más frecuentes es la CIB y el canal AB. Y así la lista es muy larga, ¿no? Y aquí estamos viendo la prevalencia de cardiopatías congénitas asociadas a algún sistema orgánico. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene alguna alteración del sistema nervioso central, sobre todo hidrocefalia, pues sí tenemos que buscar a nivel cardíaco si tiene conducto, si tiene CIB. En las alteraciones de la cavidad torácica, sobre todo si tienen fístula traqueoesofágica o atresia esofágica, esta se asocia a CIB, a CIA, a conducto, al nivel del sistema gastrointestinal, hay que buscar cuando el paciente tiene ano imperforado, alguna alteración, pero fíjense cómo en alteraciones de la pared ventral como onfalocele o gastroesquisis o del sistema genitourinario, pues no se ha visto asociación a alguna cardiopatía. Entonces, cuando nosotros nos llega un paciente con cardiopatía congénita, pues, ¿qué debemos de hacer en la exploración? Lo principal o lo primero que debemos de hacer es la inspección, ¿no? Entonces, debemos de ver si el paciente tiene coloración normal o si ya presenta cierto grado de cianosis, ya sea central, que es alrededor de los labios, o periférica, ¿no? En las uñas de manos o de pies. A veces la cianosis es muy
muy leve. Entonces tenemos que revisar bien al paciente porque pueden ser cardiopatías complejas a pesar de que la cianosis no esté muy acentuada. ¿Qué más debemos de hacer? Bueno, ya nos vamos a los focos que debemos de revisar, perdón. Está el foco aórtico, foco pulmonar, tricuspidio y foco mitral. Nos debemos de ir en ese orden y escuchar. Muchas veces vemos nosotros notas en donde dice que tiene un soplo multifocal. Esto, a pesar de que pueda tener irradiación, no es correcta la descripción. Lo que tenemos que escuchar es cuál es el foco principal, ¿no? Y describir irradiaciones. En cuanto a los ruidos cardíacos, los normales, pues son dos ruidos, ¿no? Y estos ruidos son provocados por el cierre de válvulas AV y por el cierre de válvulas semilunares, y en los libros se describen el de las válvulas AV como un loop y el de las válvulas semilunares como un loop. Entonces, escuchemos esto. Siempre fijarse en los ruidos y que sean solo dos, ¿ok? Ahorita vamos a ir viendo diferencias con las otras cardiopatías en cuanto al sonido. En cuanto a la clasificación, o sea, de las cardiopatías, pues se dividen en cardiopatías, como ya vimos, acianógenas y cianógenas. Y estas a su vez de flujo pulmonar normal y con flujo pulmonar aumentado. Cuando tenemos una cardiopatía acianógena de flujo pulmonar normal, tenemos que fijarnos en otra característica. ¿Tiene hipertrofia del ventrículo derecho o hipertrofia del ventrículo izquierdo? Si tiene hipertrofia del ventrículo derecho, vamos a sospechar en estenosis pulmonar. Y si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, vamos a sospechar en una coartación aórtica. En cuanto a las cardiopatías acianógenas, pero con flujo pulmonar aumentado, con hipertrofia derecha, vamos a sospechar una comunicación interauricular, y si la hipertrofia es izquierda o mixta, pues en una CIB o en un conducto arterioso. La clasificación de las cardiopatías cianógenas de flujo pulmonar normal con hipertrofia de ventrículo derecho, aquí encontramos a la tetralogía de Fallot y a la anomalía de Epstein, y con hipertrofia izquierda a la atresia tricuspide. Y si tiene flujo pulmonar aumentado con hipertrofia derecha, principalmente la transposición de grandes vasos, y si es izquierda mixta, pues vamos a ver un tronco arterioso o un ventrículo único. Entonces, vamos a empezar a ver las cardiopatías acianógenas con flujo pulmonar aumentado, empezando con la comunicación interauricular. Entonces, a esta cardiopatía la podemos encontrar en forma aislada, pero también como parte de otra cardiopatía. Entonces, en forma aislada la encontramos en el 5 al 10%, esto es más frecuente en el sexo femenino, 2 a 1, y conformando a otra cardiopatía la encontramos en el 30 al 50%. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, aquí tenemos atrioventrículo derecho y atrioventrículo izquierdo con el septum, ¿no? El interauricular y el interventricular. Un defecto en el septum interauricular, pues ya y dependiendo de localización y tamaño, pues ya se denomina comunicación interauricular. ¿Y cuál es la fisiopatología? En el desarrollo del corazón, se van desarrollando dos partes del septum interauricular. Va creciendo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba el septum primum, que está en color rojo, pero también se va desarrollando el septum secundum, que está en color más rosado. También tiene un crecimiento de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Fíjense cómo no logran fusionarse ninguno de los dos. Y esto porque es cuando la sangre en el feto entra en atrio derecho, una porción o un porcentaje muy bajo entra al ventrículo derecho y ese se va hacia la pulmonar. La mayor parte de la sangre se dirige hacia la aurícula izquierda. La sangre entra por esta porción y empuja esta parte, o sea que hace un efecto como de puerta, se abre para que la sangre oxigenada entre a la aurícula izquierda.
¿Qué pasa cuando el paciente nace? Al nacer, las presiones del lado izquierdo aumentan y lo que va a pasar es que este efecto de flap que se hace, hace que se pegue el ostium primum, que es el rojo, hacia el secundum, que es el rosado. Y así se cierra el foramen oval. Pero ¿por qué se establecen las comunicaciones interauriculares? Estas se establecen cuando hay un defecto en el crecimiento de estas porciones del septum. Entonces, cuando nace el bebé, que la presión de la aurícula izquierda es mayor, ya no tiene hacia dónde pegarse para cerrar el defecto, ¿no? Y se queda abierto. Esa es la fisiopatología de las comunicaciones. Aquí, miren, tenemos otra imagen que representa cómo se ve esta parte del septum secundum, ¿no? Que es el que hace el flap para que entre la sangre hacia el lado izquierdo en la vida fetal y después se pega para cerrar el foramen oval. Entonces, cuando se quedan abiertos, o sea que hay un defecto del crecimiento de estos septum, es cuando se establecen estos cortocircuitos y pues normalmente si está abierto puede tener un cierre anatómico total hasta en el 75% de los pacientes. En cuanto a la anatomía patológica, existen 4 tipos de comunicación interauricular. Existe el ostium secundum, que es este que está aquí en medio. Este se encuentra en la posición del foramen oval. El ostium primum, que está en la parte inferior del septum interauricular. Está el defecto tipo seno venoso, que existe el tipo seno venoso superior y el inferior, que se encuentran donde desembocan la cava superior y la cava inferior, y el defecto de tipo seno coronario. Este tiene un defecto, el seno coronario, que es tubular y tiene un defecto en la parte superior, le falta el techo, ¿no? Y eso es lo que conforma este tipo de comunicación interauricular. Entonces, ¿cuál es el más frecuente? El que se encuentra en la posición del foramen oval es el más frecuente, es el tipo ostium secundum y se encuentra en el 50 hasta en el 70% de los pacientes y es el que permite pues una comunicación, un circuito de sangre de izquierda a derecha. Y el ostium primum, que es el que se encuentra en la parte inferior del ostium, del septum, lo vamos a encontrar en el 30% de los pacientes. En cuanto al defecto tipo seno venoso, tanto el superior como el inferior lo vamos a encontrar en el 10% de los pacientes y el más raro es el del tipo seno coronario, que pues como les mencionaba es por falta del techo del seno coronario. Las manifestaciones clínicas, bueno, en cardiología, todo depende, ¿no? Todo depende del tamaño y de la localización. Entonces, estos pacientes suelen estar asintomáticos, sobre todo pues en la lactancia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que mencionábamos de las presiones. Las presiones son iguales al ventrículo izquierdo hasta los 2 meses de edad, que es cuando la presión del ventrículo derecho empieza a bajar porque empiezan a bajar las resistencias pulmonares y entonces ahí es cuando se establecen los cortocircuitos. ¿Qué vamos a ver en la exploración física? Usualmente son pacientes delgados. Una característica a la auscultación de la comunicación interauricular es que el segundo ruido va a estar desdoblado. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a escuchar como si fueran 3 ruidos, ¿no? O sea, se cierran las válvulas AB, se cierra la aorta y después se cierra la pulmonar, que ahorita vamos a explicar por qué pasa esto. Entonces vamos a escuchar el segundo ruido desdoblado y una característica es que este ruido es fijo. ¿Cómo le vamos a hacer con los bebés? Pues van a estar acostados y vamos a estar escuchando. Escuchamos que tiene un ruido desdoblado, lo que hacemos es poner la mano debajo de la cabeza y levantarlos, sentarlos y seguir escuchando. Si el ruido permanece igual, esto es fijo. Y en los niños más grandes les vamos a pedir que inspiren y que se aguanten un poquito y vamos a escuchar. Si sigue desdoblado, esto es muy sugestivo de alguna comunicación interauricular. Escuchen este ruido. No sé si notan, pero se escucha 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ok? Ese es un ruido desdoblado fijo.
Bueno, en cuanto a los cortocircuitos. Cuando ya nacemos, como les mencionaba, las cavidades izquierdas son más fuertes que las derechas, entonces, por lo tanto, el cortocircuito irá de aurícula derecha a aurícula izquierda. Aquí, del lado derecho, sigue llegando de la cava superior y de la cava inferior el volumen que tiene que entrar al lado derecho. Usualmente, pues lo que debe de ser es que la sangre que entra es la misma que sale, ¿no? Entonces tenemos una relación de flujo pulmonar y flujo sistémico que es 1 a 1, lo que entra sale. Pero ¿qué pasa cuando tenemos orificios? Pues llega la sangre que debe de llegar al atrio derecho más la que se está regresando del lado izquierdo. Esto produce un hiperflujo, ¿no? O sea, hay mayor volumen. Entonces, lo que se puede escuchar es un retumbo a la mitad de la diástole del llenado del ventrículo derecho, y esto es porque se produce una estenosis relativa de la válvula tricúspide. O sea, como ya hay mucho volumen en el atrio, al pasar al ventrículo derecho se produce un retumbo, pero es esa la explicación. Y si el cortocircuito pues ya es muy grande, pues ya vamos a escuchar lo que les explicaba, o sea, el segundo ruido desdoblado fijo, vamos a ver alteraciones en el electrocardiograma que ahorita se los voy a presentar en la radiografía. Y acuérdense que el flujo pulmonar respecto al flujo sistémico debe ser 1 a 1, ¿no? Entonces, cuando ya hay estos hiperflujos, pues ya esta relación pues va teniendo un diferencial amplio, ¿no? Entonces, en el electrocardiograma, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver primero pues que el eje se desvía hacia la derecha porque ya tiene y más flujo hacia las cavidades derechas, hacia el atrio, hacia el ventrículo derecho y hacia la pulmonar. Entonces, hay desviación hacia la derecha. Vamos a empezar a ver datos de hipertrofia derecha, y otro dato que es, si lo vemos, esto solo se encuentra en el 20% de los pacientes, pero que es el bloqueo de rama derecha, ¿no? Es RSR. Si nosotros vemos esto, más aparte la auscultación sugestiva, o sea, esto ya nos indica que puede haber una comunicación interauricular. En la radiografía, pues, ¿qué vamos a ver? Como ya vimos, esto produce hiperflujo, o sea, llega más sangre hacia aurícula derecha, ventrículo derecho, y todo eso se va al pulmón. Por lo tanto, hay hiperflujo pulmonar. Entonces, vean los campos pulmonares, ¿no? Hay mucho hiperflujo pulmonar. Vamos a ver que va a haber cardiomegalia a expensas de cavidades derechas. Vean este atrio derecho y del ventrículo derecho. Nosotros, ¿cómo sabemos que hay hipertrofia ventricular? Acuérdense que la punta tiende a estar hacia abajo cuando es más fuerzas izquierdas, en medio es biventricular y un poquito hacia arriba es hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, qué otros estudios vamos a tener para tener certeza de esto? Pues el ecocardiograma, o sea, el ecocardiograma es diagnóstico. Entonces, lo que hacemos nosotros es sacar esta imagen que ven ustedes aquí a la izquierda. Lo que hacemos es poner nuestro transductor en el estómago, este corte se llama subcostal, y vemos perpendicular a como lo tenemos el transductor, y así es como nosotros vemos en dónde se encuentra el defecto, y vemos el flujo y medimos el tamaño. O sea, en el ecocardiograma siempre debemos de ver tamaño, ubicación y números de defectos. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, los signos indirectos del cortocircuito atrial que sea significativo, es lo que veíamos ahorita. Dilatación de ventrículo derecho, dilatación de atrio derecho, que la pulmonar esté también dilatada, ¿no? Entonces tenemos que sacar todos estos parámetros. Fíjense, aquí es una comunicación interauricular ostium secundum, que es la que se encuentra en el sitio del foramen oval. Entonces aquí está, este es el atrio, aquí está la válvula tricúspide y aquí parte del ventrículo, ¿no? Este es el septum interauricular. Siempre las imágenes las vamos a sacar en 2D y en Doppler color para ver los flujos y los cortocircuitos, y donde nosotros medimos el tamaño de la comunicación interauricular es en el bidimensional.
Vean esta imagen a su derecha. Esta es estamos haciendo un estudio en 3D. Entonces estamos viendo de frente el septum. Parte del septum es esto que está aquí. Y esto que se ve negro, esta es la comunicación interauricular del paciente. Y acá tenemos en medio otro ejemplo. Fíjense aquí cómo se ve cuando se ve en verde el flujo, eso quiere decir que ahí hay turbulencia, ¿no? Entonces aquí hay una comunicación interauricular. En cuanto al tipo seno venoso, es el que acuérdense que está en donde desemboca la cava superior o la inferior. Vean aquí cómo se ve el flujo y aquí tenemos cómo se ve en ecocardiograma con Doppler. Y bueno, la tipo seno venoso, esta es muy rara de ver. Aquí está el ostium del seno coronario y aquí está el seno coronario. Es un defecto del techo del mismo y esto produce mucho hiperflujo, ¿no? En los pacientes. Cuando nosotros tenemos duda si existe una comunicación interauricular, que esto pasa en niños más grandes o en adultos, porque los flujos son muy lentos en el atrio, no nos producen tanta turbulencia, lo que hacemos es un ecocardiograma contrastado. El eco contrastado, nosotros ponemos solución salina en una jeringa, la vamos pasando tenemos una llave de 3 vías y hacemos burbujas y pasamos, ¿no? Entonces, fíjense en este ecocardiograma. Aquí está entrando la solución y hay paso de burbujas al lado izquierdo. Esto nos comprueba que aquí sí hay un defecto interauricular. En cuanto a la historia natural, pues el cierre espontáneo del ostium secundum se da en el 40% de los pacientes en los primeros 4 años de vida y la tasa global del cierre espontáneo es hasta del 87%. Pero acuérdense que todo depende del tamaño y de la posición. Entonces, si una CIA mide menos de 3 milímetros y es diagnosticada antes de los 3 meses de edad, tienen una posibilidad de cierre espontáneo en el 100% de los pacientes al año y medio de edad. Pero si mide entre 3 y 8 milímetros, el cierre espontáneo se da en el 80% antes del año y medio de edad. Pero si esta comunicación mide más de 8 milímetros, rara vez se va a cerrar de forma espontánea, ¿no? Esas las tenemos que cerrar. Y es muy poco probable que se produzca el cierre en mayores de 4 años. Entonces, acuérdense, la comunicación interauricular, vamos a esperar hasta los 4 años para verificar si se cierra o no, y si no se cierra, pues hay que hacer algún procedimiento. En la mayoría de los niños, con CIA, pues se va a mantener activa y asintomática, ¿no? Por el tamaño, y es muy raro el desarrollo de la insuficiencia cardíaca en la lactancia. Es por lo que les explicaba, o sea, antes de los 2 meses, las resistencias vasculares pulmonares están elevadas, lo que hace que no haya un cortocircuito, pero después de los 2 meses disminuye la presión pulmonar y entonces se establece el cortocircuito. Si hay un defecto grande que quede sin tratamiento, el inicio de la insuficiencia cardíaca y la hipertensión pulmonar se va a producir en los adultos. Esta es la cardiopatía congénita más común en los adultos, ¿ok? Pasa desapercibida y se diagnostica a estas edades y después, o sea, si se identifica después de los 20 años, es muy probable que ya tenga hipertensión pulmonar, ¿no? Y esta pues va a ser mucho más frecuente pues después de los 40, ¿no? Estos pacientes pueden tener arritmias auriculares, pueden tener flóter o fibrilación auricular con o sin intervención quirúrgica. ¿Por qué se menciona que con intervención quirúrgica? Acuérdense que toda cirugía produce cicatriz y la cicatriz es un sustrato para las arritmias, ¿no? Entonces, en todos los pacientes que han sido operados del corazón, vamos a esperar que en algún momento tengan estas arritmias, pero en comunicaciones interauriculares, aún sin procedimiento, pueden tener. Y esto es muy importante, en la comunicación interauricular no se observa endocarditis infecciosa. Sí la vamos a observar en otros defectos como la CIB y el conducto arterioso, que ahorita lo vamos a ver, pero en la CIA no existe este riesgo. Pero, ¿qué otro riesgo puede tener el paciente? Accidentes cerebrovasculares. Estos son muy raros, pero sí se presentan.
En cuanto al tratamiento médico, no hay que restringir la actividad física al paciente y se recomienda inicio con diurético. Acuérdense que lo que pasa aquí es que está llegando más sangre hacia el pulmón. Lo que queremos nosotros es eliminar ese volumen extra, ¿no? Entonces, si tenemos datos de insuficiencia cardíaca, vamos a dar diurético. Y pues nada más, les digo, dependiendo del tamaño, etcétera, pues vamos a esperar el cierre espontáneo del defecto. ¿Cómo cerramos nosotros estos defectos de forma no quirúrgica o por intervencionismo? Bueno, existen varios dispositivos y varias marcas. Lo que se hace es una punción femoral. Por ahí se sube una camisa que ya contiene al dispositivo de cierre. Entonces se pasa hacia el lado izquierdo, se despliega el primer disco, se va a acercar hacia el septum y se despliega el segundo disco. Cuando verificamos que ya no hay paso, o sea que ya se cerró bien el defecto, se hace una maniobra para ver que no se vaya a dislocar y luego se libera. Entonces vean este video. Desplegaron el primero, lo pegan al septum, despliegan el segundo disco. Y ya se hacen maniobras, se revisa que estén bien ocluido el defecto y luego se libera. Es muy importante, aquí ya está un defecto enorme. Todo esto es una CIA, vean el flujo que pasa, y vean el tamaño del disco, ¿no? Esto es muy importante que el ecocardiograma sea realizado por un ecocardiografista porque nosotros le reportamos al intervencionista los bordes, ¿no? Vamos reportando los bordes para ver si ese defecto es posible cerrarlo por medio de intervención, ¿no? Para que por todas las orillas se pueda sostener el disco y no se vaya a dislocar. Entonces, este cel de elección sí tiene ciertas pues indicaciones, no todos los defectos interauriculares se pueden cerrar así. Está diseñado pues para hacerlo con los tipos ostium secundum, que es el que se encuentra en el foramen oval. El tipo seno venoso, ese no se puede, ni el seno coronario, se pueden cerrar con este método porque no tienen por dónde sostenerse, ¿ok? Esos son quirúrgicos. Y estos pues no tienden a utilizarse en la lactancia a menos de que tenga una insuficiencia cardíaca que no se pueda controlar mediante tratamiento, y se pueden implantar con éxito en niños menores de 2 años. Se sugieren pesos mayores de 15 kilos, pero se han puesto en niños mucho más chiquitos con éxito, ¿no? La tasa de cierre es excelente y se observan a lo mejor algún defecto residual en los defectos que son muy grandes en menos de 5% de los pacientes. Y en cuanto al cierre quirúrgico, está indicado solo cuando el cierre con dispositivo no está indicado en ese paciente, ¿no? Como los que les dije ahorita, ¿no? Si tienen una CIA tipo seno venoso, seno coronario o la ostium primum, esas son quirúrgicas. Y la mayoría de los pacientes con CIA de ostium secundum, pues no son candidatos para el cierre quirúrgico, ¿no? Porque lo podemos hacer con dispositivo. Si el cortocircuito de izquierda a derecha tiene una relación de flujo pulmonar, flujo sistémico mayor de 1.5 a 1, hay que cerrarla. Se puede aplazar la cirugía hasta los 2 o 4 años de edad por posibilidad del cierre espontáneo. Algo muy importante cuando hay este tipo de defectos, se tiene que hacer en muchos pacientes un estudio hemodinámico para valorar las resistencias pulmonares. Recuerden que cuando hay algo que causa hiperflujo pulmonar, o sea, cuando hay mucha sangre que se va hacia los pulmones, se va desarrollando hipertensión pulmonar. Y lo que tenemos que hacer en esos talleres es ver si estas resistencias vasculares son reversibles o no. Si son reversibles, hay que cerrarlo pronto. Si no son reversibles, ya no se pueden cerrar estos pacientes porque les ocasionaríamos la muerte ahí. Y bueno, así es las fotografías de un procedimiento. Estos se hacen por medio de atriotomía. Aquí están exponiendo el septum interatrial, y aquí está
el defecto, ¿no? Lo que hace pues el cirujano es cerrar con parche y vean cómo dejan la sutura. Acuérdense, toda cosa que se corte en el corazón va a producir cicatriz y la cicatriz es sustrato de arritmias. O sea, todos los pacientes operados es muy probable que vayan a tener alguna arritmia cardíaca. En cuanto a la mortalidad en este procedimiento, es menos del 0,5% de los pacientes, pero el riesgo es alto si son lactantes pequeños o si las resistencias vasculares pulmonares son altas. Y complicaciones, en el posoperatorio inmediato es el accidente cerebrovascular y pues arritmias posquirúrgicas. No sé si me voy seguidito en las pláticas y al final vemos las preguntas, o si prefieren que entre cada una de las pláticas veamos algo. No, de hecho, vámonos de corrido y al final ya vemos las preguntas, ¿sale? Ah, muy bien. Entonces continuamos con la comunicación interventricular, que acuérdense que a nivel mundial esta es la más común de todas. Entonces la comunicación interventricular pues es la forma más habitual de cardiopatía y supone del 15 al 20% de los defectos, sin contar que esta es parte de otras cardiopatías como tal, ¿no? Entonces vean aquí, pues tenemos el septum interventricular. Entonces una interrupción en el septum interventricular, pues va a producir que haya cortocircuito del lado izquierdo al derecho, ¿no? Entonces esta es una comunicación interventricular. En cuanto a la anatomía patológica, el tabique interventricular se divide en dos. En una pequeñita porción que es esta chiquitita de aquí, que es la porción membranosa, y en el resto, que es la porción muscular, y a su vez la porción muscular se divide en tres en el tabique de entrada, que es esta porción, perdón, el trabecular, que es esta porción grande, y en la parte de salida, que es la que ya se va hacia la aorta o la pulmonar. La comunicación interventricular más frecuente en el 80% es la perimembranosa, que es la que se encuentra en esta porción pequeña de aquí. Bueno, acuérdense que en cardiología lo más importante, o sea, es muy importante describir la posición y el tamaño, ¿no? Todo depende de esto. Entonces, si son unas AVs muy chiquitas, pues no tienen consecuencias hemodinámicas, ¿no? Pero si son grandes, pues hay un agujero grande, entonces la cantidad de sangre que pasa del lado izquierdo al derecho, pues es mayor y estos pacientes pueden tener insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Y recordar que el sistema de conducción pasa por el septum interventricular. Entonces, cuando hay defectos en estas porciones, lo que van a ocasionar es que en el desarrollo del corazón esto se desplace, ¿no? Y al tener desplazamientos, pues nos van a causar problemas en la conducción o bloqueos cardíacos, etcétera. Entonces, es importante recordar esta parte. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, todo depende del tamaño, ¿no? Si son CIBs pequeñas, el paciente va a estar asintomático con un crecimiento normal. Si la comunicación ya es de moderada a grande, vamos a empezar a ver que ya tiene retraso en el crecimiento, hay disminución de la tolerancia al esfuerzo y tienen muchas infecciones pulmonares, porque acuérdense, pasa mucha sangre del ventrículo izquierdo al derecho y del derecho hacia los pulmones y eso encharca los pulmones y predispone a que haya muchas infecciones. Vamos a ver datos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y si esto se deja así, o sea, a libre evolución, pues van a terminar con una hipertensión pulmonar ya persistente. Cuando empieza a haber hipertensión pulmonar, la fuerza del lado derecho empieza a igualarse a la del lado izquierdo y después empieza a ser mayor. Entonces el cortocircuito va a ser ahora del lado derecho hacia el izquierdo y eso es lo que produce cianosis. Entonces si ustedes tienen un paciente con CIB y que empiezan a ver que ya tiene cianosis, eso es peligroso, ¿ok? Y hay que mandarlo rápido con un cardiólogo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la exploración física en un lactante con una CIB pequeña? Pues como vimos, tienen desarrollo adecuado, no tienen cianosis, pero vamos a escuchar un soplo sistólico. Escuchen esto, ¿ok? Es en la sístole y es rasposo, o sea, es como si un serrucho estuviera cortando madera, ¿no? Ese es el sonido característico y lo vamos a encontrar
foco tricuspidio. Si ya tienen CIBs grandes, pues acuérdense que esto ya empieza a afectar el aumento ponderal, puede tener datos de insuficiencia cardíaca, vamos a ver hiperactividad precordial. Siempre que nosotros revisamos a un niño es importante que con la parte, esta parte de la palma, lo pongamos en el pecho y sintamos, ¿no? Ahí se siente si hay así como fremito, eso quiere decir que esto ya, pues tiene mayor, repercusión. Y pues el síndrome de Eisenmenger es cuando ya hay hipertensión pulmonar ya grave en el paciente, ¿no? Que acuérdense bueno, la sangre sigue llegando por cava superior, cava inferior hacia el atrio derecho, llega a ventrículo derecho y eso se va a la pulmonar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un agujero aquí? Pues la fuerza del lado izquierdo es mayor, la sangre se va al lado derecho, empieza a encharcar a los pulmones y los pulmones empiezan a resentir esto, ¿no? Este aumento de volumen y lo que empiezan a hacer es hacer hipertensión pulmonar. Después, esta cavidad, o sea, son tan altas las resistencias vasculares pulmonares que entonces el ventrículo derecho tiene que hacer mucha más fuerza para poder llevar la sangre hacia los pulmones y entonces empieza a ganarle a la fuerza del ventrículo izquierdo. Aquí se establece el cortocircuito de derecha a izquierda, que es cuando aparece cianosis, y si lo dejamos evolucionar, esto se vuelve persistente, o sea, ya no es reversible estas resistencias que tiene el paciente, y cuando ya hay Eisenmenger, o sea, ya lo tienes que, o sea, ya no hay nada que hacer, hay tratamientos que pueden ayudar al paciente y alargarle la vida un poquito, pero la evolución es hacia la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a ver? Pues podemos encontrar ya acropaquias. Miren, esto se va desarrollando porque, bueno, la fisiopatología es que al no llegar tanta sangre hacia los pulmones, los megacariocitos que llegan aquí se tienden a destruir, pues no se destruyen, siguen en la circulación y estos megacariocitos hacen que se liberen sustancias para que proliferen los fibroblastos y se empiezan a desarrollar las acropaquias. En cuanto al electrocardiograma, pues todo depende del tamaño, ¿no? Si es pequeño, va a ser un electrocardiograma normal, como el que estamos viendo aquí. Si ya la CIB es moderada, vamos a ir viendo que hay hipertrofia izquierda y hipertrofia también del atrio izquierdo. Cuando ya es grande, empezamos a ver que ya hay biventricular y si ya hay una enfermedad pulmonar vascular obstructiva, ya solo vamos a ver hipertrofia del ventrículo derecho. Por eso en cada consulta que nosotros tenemos, pedimos radiografía y electrocardiograma, o sea, es para ir viendo si ya el paciente tiene estos cambios y ver si es necesario hacer algún procedimiento rápido. Entonces, en la radiografía, pues igual, todo depende de la magnitud del cortocircuito. Si es muy pequeña no va a haber ningún cambio, pero si ya es de moderado a severo, vamos a ver que hay cardiomegalia a expensas de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y después de ventrículo derecho. Acuérdense que la sangre va del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, todo eso se va al pulmón y del pulmón todo regresa a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Por eso la cardiomegalia empieza aquí. Y pues esto es de flujo pulmonar aumentado. Pero ¿qué pasa si ustedes en forma inicial tenían a este paciente, miren aquí en su imagen de la izquierda, con hiperflujo pulmonar, pero a los meses tienen la imagen que está hasta la derecha? Ya hay oligoemia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente ya empezó con datos de aumento de la presión pulmonar. Esto es peligroso, ¿ok? Esto no son buenas noticias, esto es peligroso. Entonces, por eso es importante la radiografía y el electrocardiograma en cada visita al cardiólogo. Entonces vamos a ver aquí unos cortes. Aquí estamos haciendo un eje largo. Y les voy a explicar antes de empezar el video. Esta porción, toda esta porción es el ventrículo izquierdo y aquí está la salida de la aorta y esto blanco que está aquí es el septum interauricular. Entonces vean en el Doppler color cómo se ven aquí por lo menos tres flujos. Aquí tiene el paciente 13 IVs en el septum muscular. Aquí, miren, aquí está la aorta, aquí vemos cómo pasa el flujo. Esta es una CIB perimembranosa. Y vean esta, aquí se ve, aquí están por lo menos dos defectos chiquitos en la parte apical del septum muscular. Entonces, ¿cuál es la historia natural de la CIB?
Bueno, el cierre espontáneo lo vamos a ver si el defecto es perimembranoso y muscular. Y estos defectos pequeños tienden a cerrar durante los primeros 6 meses de vida, pero alrededor del 60% de las musculares pequeñas o moderadas se pueden cerrar espontáneo, pero no en niños mayores de 8 años. Entonces, acuérdense, las CIAs podemos esperar hasta los 4 años y las CIBs hasta los 8 años para que se cierren. Y alrededor del 35% de las CIVs perimembranosas pequeñas las vamos a ver que se cierran espontáneamente, pero no en mayores de 5 años. Y estas no aumentan de tamaño con la edad, sino que o sea, tienden a reducir. Los efectos que están en la entrada y en la salida, que son los infundibulares, estos no se van a modificar, no se cierran o sea, no se quitan de forma espontánea, estos son quirúrgicos, ¿ok? Y los que tienen una CIB de gran tamaño pueden tener insuficiencia cardíaca hasta las 6 u 8 semanas, por lo que decíamos, los bebés tienen las presiones pulmonares altas hasta los 2 meses. Ahí es cuando empiezan a bajar y se establece el cortocircuito y hasta ahí es cuando empiezan con datos de insuficiencia cardíaca y pues la vasculopatía pulmonar obstructiva, puede empezar, o sea, si es en CIBs grandes, desde los 6 hasta los 12 meses de vida. Entonces, el tratamiento médico, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues hay que dar diurético, ¿no? Recordemos que es flujo extra que llega hacia el pulmón, entonces se empieza a encharcar. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el líquido, ¿no? Entonces, damos diurético para mejorar el retraso del crecimiento, pero también necesitamos algo que nos ayude a disminuir la poscarga hacia la aorta, porque el ventrículo izquierdo se contrae y por dónde va a pasar más fácil, por donde hay menos resistencia o más resistencia, que es la aorta, pues pasa por donde hay menos resistencia, que es la CIB. Entonces nosotros queremos que más sangre se vaya hacia la aorta. ¿Qué le vamos a dar? Captopril. Esto nos ayuda a que más sangre se vaya hacia la aorta y no haya tanto cortocircuito. Y no es necesario restringir el ejercicio si el paciente no tiene hipertensión pulmonar. Entonces, ¿cómo vamos a tratarlas? Las que son muy grandes y que ya no se cerraron, cuando son musculares hiperimembranosas las podemos cerrar por intervencionismo, que se hace lo mismo, se hace una punción en la vena femoral, y aquí mismo hacemos lo mismo, ¿no? Se mete el dispositivo, vemos que se ocluye y listo. Entonces aquí ya miren, aquí está el dispositivo, aquí hay un catéter que se llama pigtail, está en la aorta y están tirando material de contraste para ver que haya una oclusión completa y que no pase nada hacia el lado derecho. Cuando se comprueba esto, que ya no se mueve tampoco, se libera el dispositivo y así se cierra. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Si el tratamiento médico no mejora el retraso del crecimiento, entonces ahí vamos a operar la CIB en los primeros 6 meses. Si los lactantes sí responden al tratamiento médico, hay que retrasarla para que estén más grandes. Acuérdense que mientras más chiquitos se operen, pues hay más riesgo para el paciente. Entonces, se deja que crezca, y luego ya se cierra. Si la CIB es pequeñita y ya alcanzaron los 6 meses de edad sin insuficiencia cardíaca ni hipertensión pulmonar, no son candidatos a cirugía, pero si la presión de la arteria pulmonar empieza a subir y ya es superior del 50% de la sistémica, hay que operarlo antes del primer año, de vida. Cuando el paciente ya tiene un Eisenmenger, o sea que ya es una hipertensión pulmonar ya irreversible, no hay, la cirugía está contraindicada y no hay que cerrarla porque el paciente muere en el quirófano. Y si ya empezamos a ver que el flujo pulmonar respecto al sistémico ya es el doble, o sea, ya es 2-1, hay que cerrarlo rápido, ¿no? Cuando este flujo es menor a 1.5, pues todavía no está indicada la cirugía, y si empezamos a ver que ya tiene elevación de las resistencias vasculares pulmonares, hay que operarlo rápido antes de que se establezca el Eisenmenger. Entonces, miren, esta es lo mismo, ¿no? Se pone un parche y se hace una sutura, pero fíjense dónde está el defecto, o sea, es por donde pasa el sistema de conducción normal, por lo que puede haber lesiones, o sea, puede haber bloqueos,
cardíacos o bloqueos de rama. La mortalidad en la cirugía es menor al 1% y esta mortalidad, acuérdense que mientras más chiquitos, pues es mayor, ¿no? Entonces, en menores de 2 meses aumenta la mortalidad, complicaciones como mencionábamos, o sea, como suturan muy cerquita del sistema de conducción, pues puede haber bloqueo de rama derecha o bloqueos completos y que el paciente necesite un marcapasos hasta en el 2% de los pacientes. Estos tienden a dejar defectos residuales, pero son en menos del 5% y gracias al ecocardiograma transesofágico que se hace durante la cirugía, tú ahí mismo le puedes informar al cirujano si ves algún defecto para que ahí mismo se corrija. Bueno, y continuamos con la persistencia del conducto arterioso. Tiene vamos a ver la prevalencia, ¿no? Y pues se observa en el 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas. Y aquí hay que excluir a los recién nacidos prematuros porque todos van a tener el conducto permeable, ¿no? Este es más frecuente en los hombres con una proporción de 3:1. Y bueno, el conducto arterioso es una estructura vascular que conecta al arco de la aorta con la rama izquierda de la pulmonar y pues este circuito es indispensable para la vida en el feto. Entonces, en cuanto a la anatomía patológica, se va a encontrar, aquí está la subclavia izquierda, se va a encontrar de 5 a 10 milímetros distal al origen de la rama izquierda. Tiende a tener una forma cónica con un orificio más pequeño hacia la pulmonar y esto va restringiendo el flujo sanguíneo de la aorta hacia a la pulmonar, ¿no? Pero pues puede tener muchas morfologías, o sea, esto es lo que nos describen los intervencionistas cuando hacen el procedimiento, ellos entran de forma retrógrada por la aorta y ahí dan un disparo de contraste y esto es lo que van a ver. Entonces puede ser de forma cónica, fíjense que aquí la boca pulmonar es más chiquita que la aórtica, puede ser de forma de ventana tubular, compleja cuando está como tortuosa y pues la elongada, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, de estas mediciones, el intervencionista elige el dispositivo que va a utilizar. Las manifestaciones, acuérdense, todo depende del tamaño, ¿no? Entonces, si es muy pequeño, van a estar asintomáticos, pero si ya tiene un cortocircuito importante, acuérdense, como llega sangre de la aorta hacia los pulmones se empiezan a encharcar y ¿qué vamos a ver? Infección de vías respiratorias bajas, pueden tener atelectasias e insuficiencia cardíaca, ¿no? Que lo vamos a ver como taquipnea y escaso aumento ponderal en el paciente. Pueden tener disnea de esfuerzos cuando ya hay un cortocircuito importante. En la exploración, pues si hay insuficiencia cardíaca, vamos a ver taquicardia y taquipnea. ¿Y qué tenemos que explorar? Los pulsos. Acuérdense que hay que explorar los pulsos y ser comparativos, o sea, lado derecho con izquierdo y abajo también, ¿no? Entonces, y de arriba abajo. Siempre hay que comparar los pulsos y se caracteriza porque tiene pulsos saltones y algo importante es que tienen una diferencial de presión muy importante, o sea, la presión sistólica va a estar alta y la diastólica va a estar muy baja. Y acuérdense que tocar siempre también como parte de la exploración, con esta parte de la palma vamos a ponerla en el pecho del paciente y vamos a sentir. Si se siente fremito, eso quiere decir que o sea, hay un flujo importante en el defecto, ¿no? Aquí la característica a la auscultación es un soplo continuo que se llama en máquina de vapor en el soplo pulmonar y esto se llama en máquina de vapor porque está en sístole y en diástole, por eso vamos a escuchar. Aquí está, miren, lo vamos a escuchar en el foco pulmonar y se presenta en sístole y en diástole, por eso se escucha así. Entonces, cuando son pequeños, pues no vamos a ver ninguno de estos hallazgos y si el paciente empieza con hipertensión pulmonar, acuérdense que hay un exceso de sangre que llega del lado izquierdo hacia el derecho que se va hacia los pulmones, entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Se empieza a desarrollar hipertensión pulmonar y el cortocircuito, que antes era de izquierda a derecha, se empieza a hacer de derecha a izquierda. Acuérdense que lo que causa cianosis es cuando la sangre desoxigenada pasa al lado oxigenado, ¿no? Entonces vamos a ver hipertensión, y digo, vamos a ver cianosis, pero
aquí hay una cianosis muy característica, hay una cianosis diferencial. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense en dónde está el conducto arterioso. Aquí en el arco están el tronco brachiocefálico que nos da la subclavia izquierda, la carótida y la subclavia derecha, perdón, y luego la izquierda, ¿verdad? Entonces, fíjense que el conducto está después de estos vasos supraórticos. Entonces, aquí la sangre que va a los brazos y a la cabeza es oxigenada. El conducto arterioso, cuando empieza el cortocircuito de derecha a izquierda, está después de los brazos. Entonces, la cianosis se va a presentar en la mitad inferior del cuerpo. Eso es súper importante y eso es pregunta de examen, ¿no? O sea, ¿qué causa una cianosis diferencial? Bueno, en cuanto al electro, pues también todo depende del tamaño. Si está chiquito no va a pasar nada, va a ser normal. Pero si empezamos a ver que ya hay conductos que causan un poquito más de repercusión, vamos a empezar a ver que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cortocircuito es de la aorta hacia los pulmones y ese exceso de sangre se va directamente hacia atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Por eso la hipertrofia empieza del lado izquierdo. Vamos a ver S profundas en B1 y R o QRs mayúsculas en B5 y en B6. También vamos a ver tepicudas en las precordiales izquierdas y si ya están muy grandes los conductos, empezamos a ver que poco a poco empieza a haber también hipertrofia biventricular por el aumento de las resistencias vasculares pulmonares y cuando esto ya se establece, solo vamos a ver hipertrofia derecha. La radiografía, pues vamos a ver que esto es de hiperflujo pulmonar, entonces vamos a ver los cilios aquí aumentados, ¿no? Y como ya les mencioné ahorita, ¿qué es lo que se empieza a hipertrofiar? Es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar a ver. Si se establece hipertensión pulmonar, entonces vamos a ver que esto empieza a desaparecer, ¿no? Y hay pulmones oligoémicos. Entonces vamos a ver el ecocardiograma, se los voy a explicar antes de empezar. Aquí, miren, tenemos, las dos imágenes son el mismo corte. Aquí tenemos ese se llama eje corto y tenemos la aorta en la parte central. Aquí está la pulmonar con la rama pulmonar derecha y la rama pulmonar izquierda. Entonces vean esta imagen. Aquí está la aorta, esta es la pulmonar, la rama derecha y la izquierda. Y vean de aquí de la izquierda cómo sale este flujo turbulento. Este es el conducto arterioso y acá sí lo podemos ver comparado con Doppler color y sin color. Entonces vean aquí cómo está la rama izquierda y de la rama izquierda cómo sale este flujo, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros medimos velocidades, gradientes y en otro corte ya medimos longitudes para darle la medición al intervencionista o al cirujano. ¿Cuál es la historia natural del conducto arterioso? En los recién nacidos, este pretérmino pues se va a cerrar de forma espontánea, esto es lo más frecuente. Y en los que son a término y en los niños ya grandes, ya el cierre ya es infrecuente. Entonces, si el cortocircuito es grande, van a empezar a desarrollar insuficiencia cardíaca o neumonías y el tratamiento sin tratamiento en estos pacientes van a empezar a desarrollar hipertensión pulmonar. Entonces, eso es bien importante. Y aunque sea raro, se puede desarrollar en el conducto arterioso aneurismas, y estos se pueden romper y aquí pueden desarrollar endocarditis. Entonces, estos hay que cerrarlos, ¿ok? Siempre. En cuanto al tratamiento médico, a diferencia de los recién nacidos pretérminos, pues la indometacina va a ser ineficaz en los recién nacidos a término y pues no es necesario restringir el ejercicio en pacientes que no tienen hipertensión pulmonar y se puede hacer una oclusión no quirúrgica y esto se ha convertido en el estándar porque pues es muy poco invasivo, ¿no? Al día siguiente pues se van a su casa y esto, a menos de que el paciente sea de muy, muy bajo peso, ¿no? Y que tenga mucha repercusión, esto sí ya es quirúrgico. Entonces, el intervencionismo, pues lo que les mencionaba, pues es una punción femoral. Se hace una invasión retrógrada por la aorta. Aquí se va subiendo este catéter, que es el pigtail, este redondito, y se da un disparo de material de contraste. Entonces, vean aquí cómo se ve
el conducto arterioso. Después aquí se hacen mediciones de longitud de boca aórtica, boca pulmonar, porque aquí lo que puede pasar es que se obstruya a la aorta, entonces es muy importante hacer esas mediciones. Después se despliega el dispositivo y se da un disparo. Cuando vemos que ya está ocluido y que ya no hay paso de material hacia los pulmones, entonces se libera. Entonces aquí está una imagen en vivo. Aquí está el pigtail, están liberando, bueno, poniendo material de contraste y aquí se ve ya el dispositivo, no sé si lo logren ver. En cuanto al quirúrgico, se hace una toracotomía, y se ligan las dos bocas, la pulmonar, la aórtica, y se corta por en medio. Hay cirujanos que ponen una grapa en medio y hacen ligadura. Depende de lo que diga el cirujano, ¿no? La mortalidad quirúrgica es pues nula con ambas técnicas, las complicaciones son infrecuentes, pero en la cirugía puede haber lesión del nervio laríngeo recurrente y ocasionar disfonía, lesión del nervio frénico, perdón, y provocar parálisis del diafragma izquierdo, del hemidiafragma, y puede haber lesión del conducto torácico provocando quilotórax. Es posible que se reabra o recanalice si nada más se hace una ligadura simple. En cuanto a la cardiopatía cianógena de flujo pulmonar disminuido, más importante de todas o la más frecuente es la tetralogía de Fallot y es el último tema que vamos a ver hoy. Su prevalencia es del 5 al 10% de las cardiopatías y es la cianógena más frecuente. Esta también es pregunta de examen. Y bueno, aquí vemos cómo es la circulación normal, que pues ya la hemos estado repitiendo, ¿no? Y vemos cómo se ve aquí el Fallot, que bueno, vamos a ver los componentes. Tiene 4 componentes importantes. Aquí los estamos viendo, miren. Tienen una CIB, grande. Tiene obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, que usualmente lo más frecuente es que haya una hipertrofia infundibular. Hay veces que está afectada también la pulmonar, pero lo más común es que sea del infundíbulo. Hay hipertrofia del ventrículo derecho, miren, el músculo del ventrículo derecho está muy, muy grande, ¿no? Hipertrófico, y hay cabalgamiento de la aorta. Vean la aorta respecto al septum interventricular, parece que lo cabalga, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar que la válvula pulmonar es atrésica, y esta es la forma más grave de la anomalía en el 15% de los pacientes. Esto no es tan frecuente. El callado aórtico a la derecha, esto sí es frecuente y hay que buscarlo. Se presenta en el 25% de los casos y también pueden tener anomalía de las coronarias en el 5%. Las manifestaciones clínicas, bueno, al nacer vamos a escuchar el soplo cardíaco característico de la CIB, ¿no? Perdón. Y pues la mayoría de estos niños ya tienen cianosis al nacer o poco tiempo después de nacer, van a tener disnea de esfuerzo, ellos solitos se ponen en cuclillas porque esto aumenta la presión hacia la parte superior y hace que pase un poco más de sangre por esa pulmonar que está obstruida. Van a empezar a desarrollar episodios hipóxicos y estos, conforme más edad tiene el paciente, más probable es que los presenten. Hay una variedad que es la tetralogía de Fallot no cianótica o rosada, que en esta no hay esa hipertrofia tan importante del infundíbulo que nos obstruye la pulmonar. Entonces puede ser asintomática, puede mostrar síntomas de insuficiencia cardíaca porque toda la sangre se va al pulmón libremente, pero también vamos a ir viendo que poco a poquito van a ir desarrollando esta hipertrofia del infundíbulo y se van volviendo cianóticos. Entonces, vamos a ver grados variables de cianosis, taquipnea y acropaquias, ¿no? Esto, acuérdense que el soplo, pues es el soplo de la CIB, lo vamos a escuchar en el foco tricuspidio y es sistólico. Entonces es el mismo que escuchamos ahorita, ¿no? Es rasposo. ¿Ok? Entonces, podemos también tener fremito sistólico. Acuérdense que en la exploración siempre incluir la palpación en el pecho. Va a haber chasquido de eyección en la aorta, o sea, cuando se abre. Hay un segundo ruido que suele ser único porque el componente pulmonar es muy pequeñito. Acuérdense que está la aorta anterior, la pulmonar es más posterior, pero aparte aquí, pues
hay hipertrofia del infundíbulo, o sea, no hay tanta sangre que pase hacia el pulmón, entonces vamos a escuchar solo el cierre de la aorta, por eso es este ruido único. El soplo sistólico es prolongado. ¿Por qué? Porque acuérdense que batalla más para salir la sangre hacia el pulmón por la obstrucción que tiene. Entonces, el ventrículo derecho tarda más en hacer esta eyección y acuérdense de la forma no cianótica o el falot rosado, pues tienen la CIB y la estenosis infundibular se va a ir desarrollando. En cuanto al electro, pues como hay hipertrofia importante del ventrículo derecho, pues hay una desviación del eje hacia la derecha y vemos datos de hipertrofia del ventrículo derecho. Y otro dato importante es esto. Fíjense cómo hay una transición súbita en B1 y B2. Eso también es característico. En la radiografía vamos a ver cardiomegalia, pero algo muy importante pues es el arco de la pulmonar excavado, porque acuérdense que casi no pasa flujo por ahí. Entonces hay levantamiento de la punta del corazón y este levantamiento es lo que explicábamos al principio. La punta del corazón hacia abajo son fuerzas izquierdas, en medio biventricular y hacia arriba fuerzas derechas. Entonces esto nos habla de una hipertrofia derecha. Hay oligoemia pulmonar, miren cómo casi no pasa flujo por los pulmones, entonces están negros, ¿no? Y el arco aórtico derecho lo podemos encontrar en el 25% de los pacientes, como en este caso, ¿no? Por eso se ve tanto así. Cuando el arco está izquierdo, se ve esta imagen, y cuando el arco es derecho, como no pasa por este lado, se ve esto muy excavado. Y pues esto se llama también de forma en zapato sueco. Entonces, aquí en el ecocardiograma, que pues es el diagnóstico, lo que vamos a ver en la primera imagen, que es una imagen 2D, sin color, aquí nos están enseñando que el septum interventricular no está completo y vean, esta es la aorta, este tubo de aquí, y van a ver cómo se ve que cabalga ahí poquito. Y acá estamos comparando el 2D y el Doppler color. Entonces, fíjense cómo se ve el 2D. Vean el septum interventricular. Aquí se ve que no está completo, hay un agujero. Y vean cómo la aorta está cabalgando en el septum interventricular. Y aquí se ve color y aquí ya estamos viendo el flujo, ¿no? De la comunicación interventricular. Entonces, ¿cuál es la historia natural? De la no cianótica o la rosada van presentando cianosis gradual porque el infundíbulo se va haciendo hipertrófico y va cerrando la pulmonar. Los que ya presentan cianosis se va a intensificar. ¿Por qué? Porque conforme crecen estos niños, el infundíbulo se va hipertrofiando, va cerrando la salida hacia al pulmón. Entonces, no hay sangre, hay menos sangre que pasa hacia el pulmón, ¿no? Entonces, por eso su cianosis se intensifica y pues la sangre en vez de pasar al pulmón, se va del ventrículo derecho hacia el izquierdo. Entonces acuérdense que cuando la sangre desoxigenada se mezcla con la oxigenada es lo que causa la cianosis. Entonces van a ir desarrollando policitemia, ferropenia, van a tener episodios hipóxicos porque cuando el niño se irrita o llora, hay una contracción del infundíbulo, entonces te cierra la pulmonar. Estos episodios son muy peligrosos y el paciente puede morir. Hay retraso del crecimiento, pueden tener, esto se relaciona también a abscesos cerebrales y a endocarditis, ¿eh? Entonces, esto también hay que corregirlo. Puede tener insuficiencia aórtica y coagulopatía, que es una complicación tardía. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ya cuando se decide hacer la corrección total, pues se cierra la CIB y se amplía el tronco de la pulmonar, pero en etapas iniciales, lo que se hace es poner esta fístula que se llama de Blalock-Taussig, que lo que hace es que se conecta la subclavia derecha con la rama derecha de la pulmonar para que ahí llegue flujo hacia el pulmón y ya se empiece a oxigenar, para que ayudar sobre todo a los bebés, para que crezcan un poquito más y se pueda hacer la corrección. La mortalidad es del 2 al 3% durante los primeros 2 años. Los pacientes en riesgo son los que tienen menos de 3 meses y más de 4
años, porque pues conforme siguen creciendo, pues hay hipoplasia del anillo y del tronco pulmonar. Y otros factores de riesgo es que tengan numerosas CIBs, que tengan muchas colaterales aortopulmonares, que estas se desarrollan cuando estamos en la etapa fetal, o que tengan síndrome de Down. Y pues eso es todo por mi parte.